Pasa que el... Pero subirlas a YouTube, por encima Claro. que, no sé, explicar conceptos muy puntuales. Claro, serviría. Bien, buenas noches a todas y a todos. Vamos a seguir entonces con la clase de ensayo. Vamos a hablar un poco desde otra perspectiva de lo que denominamos ensayo en términos literarios. Sé que vieron un poco de literatura griega en lo que respecta al teórico. Estuvimos conversando un poco los orígenes del ensayo en relación a la antigüedad clásica, en relación a los textos griegos, que un poco se sitúa allí, ¿no? Porque yo había dicho que Montaigne, Michel de Montaigne, es el principal precursor de incluso del término essays, pero también de ensayo. Y Montaigne se basa específicamente en los textos griegos, en las lecturas griegas, para poder erigir o construir su sistema literario, que son los ensayos que están escritos justamente en la prosa que venimos desarrollando. Así que bueno, ya hemos hablado de la escritura de ensayos, ahora casualmente vamos a hablar de la interpretación de los ensayos. ¿Qué le pasa al lector? ¿Qué le pasa al interlocutor cuando está leyendo un ensayo, ¿no? Entendemos que la interpretación de un texto puede ser muy variada, es decir, uno puede leer crónicas, novelas, artículos académicos, y si uno realiza una primera lectura va a tener un significante particular, y si uno realiza una segunda va a tener uno completamente distinto o a lo sumo diverso del que tuvo en la primera. De modo que en realidad el texto, y lo voy a decir esto muchas veces, es polisémico, tiene múltiples significados, ¿no? Y estamos interpretando constantemente lo que está frente a nuestros ojos, los fenómenos que tenemos, ¿no? En las clases, por ejemplo, ustedes toman nota, probablemente no tomen nota todos y todas de lo mismo, probablemente no observen o escuchen todos lo mismo. La forma de abordar un texto, si lo damos en cátedra, si lo damos en una materia o en otra, tampoco va a ser la misma para todos y cada uno de ustedes. De modo que en realidad estamos en una interpretación constante, ¿no? Las lecturas y las clases también justamente dicen eso. Se me ocurrió un ejemplo de Kant, por ejemplo, en la Crítica de la Razón Pura, cuando él decía que el saber histórico o el saber filosófico, él denominaba saber histórico a lo que vemos acá en esta facultad, no puede ser universal absoluto, y el saber matemático sí, pero porque en el saber matemático no hay dos juicios, sino que hay uno. El triángulo es un triángulo en todos lados. La matemática es como es en todos lados al margen de la diversa interpretación. En esta clase de textos, en esta clase de conocimientos, tenemos dos razones. Yo estoy diciendo una cosa y ustedes interpretan algo que no puede ser completamente diverso, pero sí va a ser algo completamente subjetivo. Insisto con esto, los razonamientos históricos o los saberes históricos, y con esto me refiero no para usar la terminología de Kant, sino para que se entienda ahora en el aquí y ahora, los saberes sociológicos, históricos, filosóficos, comunicacionales, poseen esta doble razón, es decir, hay un interlocutor y hay alguien que los está emitiendo, valga la redundancia. Un pensador, que seguramente lo han escuchado, me parece categórico para empezar a hablar de interpretación, es Nietzsche. En el ensayo sobre verdad y mentira en el sentido extramoral, se empieza señalando el absurdo del conocimiento humano, capaz no viene tanto a colisión, pero lo voy a decir igualmente, lo voy a leer para justamente detallar cómo comienza. Dice: en algún apartado rincón del universo, desperdigado de innumerables y centellantes sistemas solares, hubo una vez un astro en el que animales astutos inventaron el conocer. Fue el minuto más soberbio y más falaz de la historia universal, pero a fin de cuentas fue solo un minuto. ¿Qué significa esto? Que no hay capacidad de conocer la cosa en sí. Probablemente lo van a ver en metodología de la investigación social, lo van a ver en otras materias, pero la cosa en sí no es abordable para esta clase de pensamientos o para la filosofía en general. ¿Por qué? Porque tengo la barrera justamente del lenguaje. Y acá yace la principal característica de la interpretación. El lenguaje es meramente interpretativo, es una abstracción. Lo que va a decir en los siguientes párrafos es esto: los diferentes idiomas, reunidos y comparados unos con otros, muestran que con las palabras no se llega jamás a la verdad ni a una expresión adecuada, pues de lo contrario no habría tantos. La cosa en sí es también totalmente inaprensible, en absoluto deseable para el creador del lenguaje. ¿Qué significa esto? Que si yo digo mesa, no estoy diciendo que acá hay maderas, hay tornillos, hay clavos, lo estoy señalando como mesa. Y esto pasa en los objetos construidos por el ser humano, por el sujeto, en la naturaleza también. Cuando uno dice árbol, lo que está nombrando no es el objeto en sí, sino la idea precedente de lo que es el árbol. ¿Se entiende? El lenguaje no revela una verdad, o la verdad no está dada en el lenguaje, sino que el lenguaje es una abstracción.
Esto lo llevo más al plano ontológico para que luego vayamos más a lo concreto y se entienda más. ¿No es como significado significante? Exactamente, ahí lo que dice Valentín tiene que ver con Saussure, significado significante. Saussure sistematiza un proceso lingüístico entre que el significado social es lo que nosotros conocemos como árbol y el significante es el ruido acústico, es árbol, el ruido árbol. Ese esquematismo que plantea Saussure es justamente algo que evidencia la contingencia del lenguaje. Entonces, claro, decimos, la verdad para Nietzsche es completamente inaprensible, porque solamente hay metáforas de la vida, ¿no? No se llega jamás a esta verdad. Entonces lo que él dice es que la verdad es un ejército móvil de metáforas, metonimias y antropomorfismos. En resumidas cuentas, una suma de relaciones humanas que han sido realzadas, extrapoladas, adornadas poética y retóricamente, y que después de un prolongado uso a un pueblo le parecen fijas. ¿Qué significa esto? Que en realidad el reiterado uso de esta poética, de esta ornamentación, es lo que genera una verdad construida a partir de un lenguaje, ¿no? De modo que en realidad la verdad no se puede entender a partir del lenguaje, sino que no se puede llegar a ella, según Nietzsche, insisto, y según también los pensadores precedentes como Kant, que lo cité. Sí, claro. Sí, si la quieren anotar, me parece un poco complicada. Sí, un ejército móvil de metáforas, metonimias, antropomorfismos, en resumidas cuentas, una suma de relaciones humanas que han sido realzadas, extrapoladas, adornadas poética y retóricamente. Luego de un prolongado uso se vuelven fijas. Metáfora y metonimia. La metáfora sabemos lo que es. La metonimia es cuando un ejercicio retórico en el cual se designa un significado en lugar de otro, ¿no? Ese es justamente el cambio de palabra, se llama metonimia. Vamos a volver a Nietzsche un poquito más adelante, citando a otro pensador italiano mucho más actual, Umberto Eco, decía que la interpretación, en realidad, la interpretación de un texto es lo que intenta explicar por qué las palabras pueden hacer aparecer diversas cosas mediante la manera que son interpretadas, repito. La interpretación intenta explicar por qué las palabras pueden hacer aparecer diversas cosas por la manera que son interpretadas. Es decir, las palabras tienen múltiples significados y pueden ser interpretadas de múltiples formas, valga la redundancia, como el ejemplo que traía Valentín de significado y significante. Puede haber múltiples significados para diversos significantes. Ahora, si vamos a hacer una interpretación, tenemos que entender también que una interpretación intelectual tiene que ser algo radicalizado, ¿no? O sea, mientras más extrema es una interpretación, más interesante es, ¿no? Porque si la interpretación tiene lugares comunes, en realidad no parece ser tan apacible. Pero bueno, lo que hay que entender con esta introducción es que el lenguaje es una abstracción y no puede justamente generar un consenso de la verdad, ¿no? Eso como algo más abstracto. Vamos a meternos paulatinamente en el texto que había para hoy, principalmente la figura de Jaime Rest, que fue un traductor, crítico literario y escritor. El texto que está en la bibliografía fue publicado en el año 1982, y la reflexión que nos puede disparar parte de su labor es la siguiente. Si vemos al ensayo desde el escritor, debemos hacerlo asimismo desde la perspectiva del lector, ¿no? Este es un ejercicio que también realiza Roland Barthes en el desplazamiento del escritor hacia la escritura y posteriormente hacia el lector. Escritor hacia escritura y posteriormente hacia el lector. El sentido de una obra, para Roland Barthes, no está dada por la intención de un autor, sino por la lectura del intérprete, del lector. Es decir, el lector, en este caso, forma parte de manera activa de la producción de sentido de la obra. Es justamente el que está participando en el texto. No es únicamente la persona que lo produce, sino también la persona que lo interpreta. Cuando ustedes leen un texto, dialogan con ese texto, subrayan cosas, subrayan lo que les parece más necesario o más interesante, y luego lo releen, están siendo parte activa de esa composición textual.
Barthes, al final de los años 60 del siglo XX, escribe La muerte del autor, un libro que se llama La muerte del autor. ¿Y por qué cito este ejemplo? La idea de que un crítico literario, por ejemplo, es un escritor, nos deja ver la producción de sentido que se puede generar a partir de un autor y un lector. Es decir, lo que hace Barthes acá, el semiólogo, es desplazar el eje hacia la cuestión de la lectura, desde la escritura hacia la lectura. Porque entendemos que un crítico literario, que un traductor, también puede ser considerado un escritor. Vamos a poner el siguiente ejemplo. Por encargo, un traductor tiene que, pagar la redundancia y por su labor, traducir una obra. En el momento que tiene que visualizar una metáfora y cambiar palabras, lo que está haciendo es una labor literaria. Es decir, está cambiando palabras y está generando una obra paralela a la obra original. Por eso es tan importante, cuando ustedes leen un libro, en la traducción. Por ejemplo, a Oscar Wilde lo traduce Cortázar de una forma espléndida, pero puede haber traducciones de Oscar Wilde que no sean tan buenas. Hay traducciones de Borges al chino. Hay que ver qué autor chino traducía a Borges y si se puede justamente apreciar o inteligir la belleza de las palabras de Borges en el idioma chino. Y este ejemplo lo tenemos mucho más radicalizado en la poesía. Lo difícil que es traducir una poesía. Es muy complicado. Hay que ser muy buen escritor para poder traducir una poesía. Porque en realidad las rimas, la metáfora, la retórica, la belleza del lenguaje tiene que ser plasmada en lo que el autor precedente, es decir, el primer autor quiso hacer. Entonces lo que tenemos que entender es que la crítica literaria es una actividad ensayística, es decir, cualquier lector puede ejercer una crítica a un texto porque este texto no se completa. Y ahí está también otro concepto que tenemos que visualizar. Pensamos que con la lectura de un texto estamos leyendo una actividad terminada. Y esto puede no ser así necesariamente, o mejor dicho, me corrijo, no es así. El texto tiene múltiples interpretaciones y puede ser visto y abordado por un lector de múltiples formas, y el texto no termina en sí mismo. Y ahora vamos a ver otros ejemplos también de esto. Lo que diría Barthes es que el texto no se completa nunca. Me parece que un ejemplo muy categórico de esto es Nietzsche, el que cité al principio y voy a volver un poco, ya que Nietzsche va a tener una influencia literaria muy fuerte a finales del siglo XIX, que fue su siglo, y en el modernismo literario, incluso en Argentina, y también en la generación del 98. Hay una interpretación situada por Luis Andrea Salomé, que es una escritora aceptada, diría la única escritora mujer aceptada en el círculo de Sigmund Freud, que justamente en 1894 escribe un libro muy potente sobre la filosofía nietzscheana, y lo que dice es que Nietzsche es el principal nihilista, es decir, ha diagnosticado el nihilismo, que no es sino el fiel reflejo de la decadencia de la cultura europea, insisto, para Nietzsche, del siglo XIX. Y ahí tenemos también la relación de texto y contexto, como cuando dije ciencia y conciencia. El texto, también al no ser acabado, también está relacionado con su contexto. Nietzsche ha servido, sobre todo en el periodo de 1890 a 1920, por ejemplo, para el concepto de sublimación de Freud, del psicoanálisis. Dirán, ¿qué tiene que ver Nietzsche? Bueno, efectivamente puede ser la filosofía interpretada por una corriente del psicoanálisis, al margen de que creamos en el psicoanálisis o nos guste o no. Eso también para mí es un debate. Pero también se puede hacer, insisto, un análisis psicológico, una interpretación psicológica de su persona y de su obra. Y esto tiene mucho que ver con el ensayo. Nietzsche creía en que había una incapacidad de construir un sistema persistente. Decía, ante un mundo que esté hecho trizas, no se puede construir un sistema, sino que se pueden acumular fragmentos. Por eso la escritura de Nietzsche es tan aforística. No sé si lo han leído alguna vez. Tengo entendido que en la carrera, al menos en la licenciatura, había algunos textos, no sé, las demás. ¿Cómo es, profe? Dice, ante un mundo que esté hecho trizas, no se puede construir un sistema, sino que se pueden acumular fragmentos.
llegamos a una de las interpretaciones más radicalizadas de Nietzsche, que es la del nazismo, que yo diría que es una interpretación errada, que es promulgada por su hermana, Elisabeth Förster Nietzsche, y es también admitido por otros pensadores, ¿no? Aparece en la época del nazismo Nietzsche ante la nación alemana como la negación pura de todo humanitarismo y democracia, y justamente aparece como un autor que, según el régimen nazi, insisto, según la filosofía nazi, justifica y argumenta la violencia y el Estado totalitario. Lo que hay que entender, entendiendo también lo que es el nazismo o el nacionalsocialismo, obviamente una ideología de gran carácter nacionalista, es que Nietzsche, por ejemplo, no era nacionalista, era cosmopolita, ¿no? Entonces no debería haber interpretaciones chauvinistas y nacionalistas de Nietzsche, todo lo contrario. Es más, llegó a interpretar el himno de Alemania como la estupidez y el fin de la filosofía alemana. Deutschland, 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 überall. La traducción es Alemania, Alemania sobre todo en el mundo, siempre para la protección y defensa, fraternalmente unidos. Eso va a decir la decadencia o la anulación de toda la filosofía alemana. Entonces, podemos ver cómo en realidad el nazismo toma ciertas cuestiones de Nietzsche que no estaban escritas de esa forma, ¿no? Podríamos decir también que se puede interpretar, o el ejemplo más paradójico del texto es la Biblia. La Biblia se puede interpretar de múltiples formas, los pasajes de la Biblia, y podemos enumerar la cantidad de sucesos los sucesos bélicos, hago la referencia, por diversas interpretaciones de la Biblia, ¿no? La Reforma Protestante fue una interpretación diversa de la Biblia, las Cruzadas fueron también una interpretación diversa de la Biblia, digamos, ¿no? La interpretación que hizo el catolicismo no es la misma que hizo el judaísmo ni tampoco el protestantismo. El rol de la Virgen María tampoco es el mismo, ¿no? Y cuando uno lee la Biblia, lo puede interpretar también desde una forma, diría, metafísica por parte del lector. Porque, por ejemplo, para mí, y yo no soy particularmente ateo y tampoco quiero herir ninguna susceptibilidad, pero para mí la Biblia es un ensayo, no es un texto sagrado. Pero hay personas que lo pueden interpretar como textos sagrados y está perfecto que así sea. Para mí es un gran ensayo, es un muy lindo ensayo. Hay filósofos ateos o pensadores o personas ateos que van a decir lo mismo. La Biblia es un gran texto muy lindo, pero ello no constituye que sea un texto sagrado, ¿no? Y ahí tenemos también varias formas de interpretar un texto, ¿no? Porque lo que yo me pregunto también es, ¿el dogma está en la Biblia o está en el intérprete, ¿no? Esos mandamientos, la voz de Jesús. La persona que lo interpreta como un dogma, ¿hace que ese dogma esté en el texto o está precisamente en el interlocutor o en el lector? Conceptualmente podemos resumir a la interpretación de textos como hermenéutica. Es la disciplina que estudia la interpretación de los textos. El término proviene del griego hermeneutic, que significa interpretar en latín. Empezó como una referencia a los textos sagrados. Antes de interpretar un texto, partimos de unos prejuicios que corresponden inevitablemente a nuestro contexto, y luego, dentro de la interacción con el texto, estos prejuicios pasan a ser juicios. No es que el texto está por fuera de nuestros prejuicios, forma parte de estos prejuicios. Porque al margen de que el lenguaje sea una abstracción, al margen de que el lenguaje sea contingente y no pueda expresar la cosa en sí, el lenguaje es el medio universal en el que se realiza la comprensión. El lenguaje es la herramienta universal, insisto, en la que se realiza la comprensión. Y aquí yace la relación ineludible entre texto y contexto. Es muy difícil aislar, diría prácticamente imposible aislar a un texto de su contexto. Digamos, vamos a tomar el ejemplo de las críticas feministas. Las críticas feministas a los textos antiguos son procesos puramente hermenéuticos. Es decir, lo que están haciendo es interpretar, valga la redundancia, un texto antiguo desde una óptica actual. Yo no voy a decir en este caso que está mal, porque a veces me he visto envuelto en discusiones históricas y decir, bueno, no hay que pensar a la historia del siglo XIX, siglo XVIII o la historia antigua de lo que sea una época remota con los ojos actuales. Pero ¿por qué no? Porque en realidad
Acá lo que se trata no es de ganar una discusión, sino de problematizar. Entonces, la hermenéutica feminista, en este caso, por ejemplo, los procesos de Aristóteles, cuando Aristóteles decía que las mujeres no servían para nada, no está mal realizar una crítica filosófica a esa concepción. ¿Se entiende? No está mal realizarlo desde el proceso incluso del texto, sin dar cuenta, o sí, depende de la persona que realice esta crítica, de también el contexto machista. Pero evidentemente la relación contexto y texto allí se ve muy latente, y también lo que hay que decir es que el proceso hermenéutico de crítica es central, porque eso constituye la construcción de un nuevo texto. ¿Cómo se puede interpretar, por ejemplo, a Aristóteles desde ese lado? ¿Cómo se puede interpretar a Nietzsche, que ha sido bastante apartado de círculos académicos por su latente machismo? Bueno, ¿cómo se podría ejercer, en efecto, una crítica feminista o una reconstrucción feminista de Nietzsche? ¿No? Incluso de su vida personal, de cómo estuvo envuelto en un triángulo amoroso y no pudo justamente estar con la mujer que él quiso. O sea, evidentemente allí, dentro de su vida, dentro de su psicología, también se puede ejercer una actividad literaria, digamos, ¿no? La clase anterior, y seguramente también lo han hecho en el teórico, hemos establecido una batalla de definiciones de ensayo, ¿no? Y en realidad, lo vamos a ver más adelante, no hay una forma preestablecida que haya que acatar cuando nos enfrentamos al ensayo, ¿no? Justamente la indefinición es lo que potencia la definición de ensayo. Porque claro, lo polisémico del ensayo está en la definición, así como la novela es polisémica, ¿no? La novela es muy complicado de definir. En el ensayo, y ahora vuelvo un poquito si se quiere, la clase anterior, pero también vuelvo a la escritura, no tanto a la interpretación, tiene que prescindir de la escritura instrumental, ¿no? De una escritura neutra, que funciona como una mera herramienta de transmisión comunicativa, ¿no? Por ejemplo, lo que está escrito en el pizarrón es un texto de mera comunicación, no intenta problematizar nada, es un texto comunicativo. Bueno, no tiene que tener el ensayo, insisto, una escritura instrumentalista, por así decirlo, ¿no? Porque claro, no es una posición anticientífica la que posee el ensayo, sino que es una posición antisistemática. Imagínese el siguiente proceso, ¿no? Que es un poco una crítica hermenéutica al proceso de tesis de grado, procesos de tesis doctoral, proceso de tesis, ¿no? Uno, como dije al principio de la primera clase, cuando se constituye un objeto de estudio, realiza una serie de objetivos y conclusiones, hipótesis, es decir, a priori se sabe lo que se busca y a dónde se va a llegar. Entonces uno parte de un lugar esperando llegar a otro. Entonces, si uno parte de un lugar y ya sabe dónde va a llegar, es lo mismo que quedarse quieto prácticamente, no está explorando. Lo que intenta romper el ensayo en este caso es justamente ese estructuralismo que tiene el proceso, por ejemplo, de monografía o el proceso de tesis de grado. Evidentemente no podemos escindirnos de eso, porque ustedes cuando se reciban van a tener que hacer un plan de tesis al margen de que hagan un ensayo. Pero sí la escritura puede prescindir de ese esquematismo, ¿no? Porque claro, a menudo se dice que la posición del ensayo es anticientífica, y esto no es así. Me gustaba la cita que di en la clase pasada de Ortega y Gasset, que decía: el ensayo es la ciencia menos la prueba explícita, ¿no? Eso también hay que subrayarlo. Y hay ciertas corrientes de la literatura que dicen que el ensayo no es literatura. ¿Pero por qué ocurre esto? Porque a diferencia de la ficción, el ensayo puede ser juzgado por su falsedad o veracidad, ¿no? Es decir, un ensayo no puede ser inverosímil, no puede ser ficción. Puede usar elementos, pero lo que podemos decir frente a esta corriente, que sitúa el ensayo por fuera de la literatura, es decir, el ensayo contiene elementos de la literatura y no puede ser puramente literatura, insisto, para esta forma de pensar. Porque claro, el ensayo no puede romper con el verosímil. Vamos a tomar un ejemplo. Cortázar, ¿no?
que ha escrito mucho de manera metafísica. Rompe con el verosímil. Borges también lo hace, múltiples escritores lo hacen. Rompen con el verosímil en la ficción, y eso es lo que hace atractiva su obra, ¿no? Que justamente se fantasee, si se quiere, se planteen cuestiones metafísicas en torno a lo cotidiano. Ahora, si en un ensayo uno empieza a fantasear, a delirar, por así decirlo, esto pierde la verosimilitud y pierde la argumentación, porque no olvidemos que el ensayo tiene que tener argumento, juicio y crítica. Entonces, claro, el argumento, el juicio y la crítica no pueden ser inverosímiles, porque de esta forma estamos justamente contradiciendo el principio innato o inherente de la argumentación. No podemos plantear un argumento que no sea aplicable, o no podemos plantear un argumento, mejor dicho, que sea inverosímil. Y como dije, el ensayo puede justamente ser susceptible a múltiples interpretaciones. Bien, hasta acá venimos bien. ¿Preguntas, dudas? ¿Serían las fases del ensayo, de interpretación y crítica? Crítica, argumento y juicio. Crítica, argumento y juicio. De la forma de, en realidad yo antes hacía una actividad, acá tengo una hoja, que es leer acá en clase 3 ensayos, uno de Horacio González, Extracto de la inmovilización, que es un ensayo más extenso sobre el contexto de pandemia y la cuarentena. Luego el de José Pablo Feynman, La era del imposibilismo, que es cuando habla de la caída del muro. Esto fue escrito en 1996, cuando habla de la caída del muro de Berlín y del asentamiento neoliberal del mundo, ¿no? y la imposibilidad, si se quiere, de construir un paradigma alternativo, lo que se llama el fin de los grandes relatos o las grandes ideologías. Y después un ensayo de Montaigne, digamos, ¿no? Que, si mal no recuerdo, era De la tristeza, que es un ensayo mucho más sentimentalista. Entonces, era una buena manera de ver las diversas interpretaciones de los textos y también de entender que el ensayo justamente tiene esta polisemia de la que estamos hablando. Pero bien, vamos a hablar un poco del ensayo en la Argentina. Ya entendimos con Arciniegas, entendimos con la clase anterior, que se ha optado más por la realidad que la ficción en Latinoamérica y en Argentina. Y eso también refuerza lo que venimos planteando en esta misma clase, en esta misma exposición. Es decir, el ensayo tiene que ser verosímil, no puede ser inverosímil, no puede recurrir puramente a la ficción. De modo que el hecho de que se opte por la realidad es un hecho lógico. Podemos marcarlo como el auge, o marcar como el auge del ensayo a la década de 1930 o al año 1930, donde se escribe justamente, bueno, Borges escribe el famoso Evaristo Carriego, está Escalabino Ortiz, Leopoldo Lugones, que vamos a verlo en algunas clases también. No leímos también el contexto nacional e internacional, ¿no? Crisis del 29, crack de la bolsa de Wall Street, crisis económico-financiera mundial. La década infame se empieza a sentar en la Argentina con el golpe de Estado de Uriburu, luego posteriormente asume Agustín Justo. Se abre creo que del 1930 al 1983 únicamente 2 presidentes en la Argentina terminan su mandato en tiempo y forma. Uno es Agustín Justo y otro es Juan Domingo Perón. De modo que en realidad yo creo que el ensayo lo que hacía es un poco prever esta cuestión, ¿no? El hecho de que iba a haber una gran etapa de inestabilidad política, ¿no? Y lo que se preguntaban los ensayistas es ¿qué nos trajo la inmigración? ¿Y qué ocurrió con la tradición criolla? ¿Cómo es eso, profe? 2 preguntas. ¿Qué nos trajo la inmigración? ¿Y qué ocurrió con la tradición criolla? Para hablar un poquito del texto, solamente un poco porque después vamos a trabajar con él, podemos decir que empieza con la dificultad también para definir ensayo y plantea que no hay una definición pura sino que aproximaciones y los límites son algo difusos.
Lo que dice Rest es que las obras ensayísticas se acumulan sistemáticamente desordenadas y dispares, digamos, ¿no? El texto o el libro que marca este capítulo que vemos de Jaime Rest se llama Cuarto en el Recoveco, que justamente es un libro que tuvo un papel medianamente central en la literatura argentina, ¿no? Dice que en realidad parte de este texto, o parte del libro que se ve un poco reflejado en el capítulo que vemos, que es Sarmiento y la interpretación de la realidad, plantea que en realidad la contradicción conceptual que tuvieron que enfrentar los primeros lectores del Facundo fue entre ensayo y literatura. ¿Por qué entendemos que hay una contradicción conceptual entre ensayo y literatura? Porque el Facundo de Sarmiento, que vamos a ver también en unas clases, es una obra demasiado abarcativa. Abarca el método biográfico, el método sociológico y el método ensayístico. La obra de Facundo es una radiografía, no para usar la terminología de Martínez Estrada, pero también para ser ilustrativo, es una radiografía de lo que ocurría desde el punto de vista de Sarmiento, insisto, en la Argentina del siglo XIX o mediados del siglo XIX. Es decir, la dicotomía entre civilización y barbarie que plantea Sarmiento, para mí es un reduccionismo, y en esto coincido con Alberdi, pero a la vez es un dualismo sociológico. ¿A qué voy con esto? Que esa dicotomía de civilización y barbarie puede también ser utilizada hoy en día. Hoy en día podemos hacer el ejercicio de cuál es la concepción entre la civilización y la barbarie. Podemos decir, o podemos escuchar en la televisión, cómo se habla a veces de barbarie, ¿no? Y cómo se catalogan a ciertos grupos como bárbaros. Y es más, puedo decir que el hecho de situar a Buenos Aires como la principal urbe y a las provincias como justamente, dependiendo obviamente para la óptica de Sarmiento, ¿no?, a las provincias como algo periférico, también se puede llegar a ver hoy en día, esa creencia a mi criterio errada, pero es un poco lo que plantea también Sarmiento en el Facundo, no lo estoy reduciendo muchísimo. Entonces, claro, el ensayo vemos que en Latinoamérica y en Argentina tiene este rol, ¿no?, que también podemos decir, dije sociológico, ensayístico, literario, también puedo decir político. Me olvidé de una característica central, político. Rest usa el ejemplo de mayéutica, socrática. Seguramente hablaron de Sócrates en el teórico. La mayéutica de Sócrates es básicamente plantearse interrogantes, plantearse preguntas, ¿no?, para hacerlo fácil. Se plantean preguntas necesarias y se construye saber a partir de la propia introspección y de las propias preguntas, para la redundancia, ¿no? Y se dice que ensayo es ensayar, ¿no? Es un impreciso arranque de la conciencia, es ensayar. Un ejemplo bueno, que a mí me pareció también interesante de Rest, y insisto que no voy a recorrer todo el texto porque no vamos a tener tiempo y me parece que también hay que dejarlo para una actividad, es que él cita el ejemplo de la Gaceta de Buenos Aires, que es el diario de Mariano Moreno que se edita en 1810. Se dice que la Gaceta, como publicación periodística, ha desplegado una actividad ensayística, ¿no? De hecho, el Facundo que acabo de citar comienza como un folletín en un diario chileno que se llama El Mercurio, cuando Sarmiento se encuentra en el exilio, ¿no? Entonces, claro, vemos cómo el periodismo puede tener una impronta ensayística y también política, ¿no? Porque si uno mira la historia, ve que el nacimiento de la prensa y el proceso de alfabetización popular, si se quiere, va de la mano con el surgimiento de las democracias occidentales o el surgimiento del liberalismo político, por así decirlo. Por eso no hay que esquivarle también cuando entendemos que el periodismo es el cuarto poder también, ¿no? Y es un actor político. Yo no creo que haya que pensar específicamente al periodista como político, pero sí como un actor político. A mí eso me parece central. Lo que dice Rest de Sarmiento lo cita para ilustrar la necesidad de persuadir intelectualmente a un interlocutor. Y acá hay una de las características que cita Rest acerca del ensayo, que es la necesidad de persuadir. Tenemos crítica, argumento, juicio,
Y lo que va a decir Res es que existe la necesidad de persuadir a un interlocutor. Y lo que también dice, y le suma a las cualidades ensayísticas, es la idea. Los ensayos deben contener ideas. Esto está en el texto, lo vamos a ver ahora en un ratito. Y no sé si recuerdan que Arciniegas hablaba de fiebre romántica ilustrada, ese concepto. Jaime Res no dice lo mismo, pero habla de los intelectuales que se juntan en la librería Marcos Sastre, que es la generación del 37. ¿Alguien la conoce? ¿Alguien escuchó algo de la generación del 37? ¿Quiénes eran? Es decir, hay dos textos que hablan de este grupo, para también hablar del ensayo. Podemos decir que es el primer movimiento político-intelectual, ¿no? Con la finalidad de interpretar la realidad argentina y construir una identidad nacional. Repito, un movimiento intelectual o político-intelectual con la finalidad de interpretar la realidad argentina y construir una identidad nacional. Este grupo estaba abarcado por José Mármol, Félix Frías, Esteban Echeverría, Juan María Gutiérrez, Sarmiento, Juan Bautista Alberdi. Bueno, no voy a nombrar a todos, pero también estaba Riverín Darte, otros poetas. No voy a citar específicamente a todos. ¿Podrías repetir la definición, por favor? Sí, es el primer movimiento político-intelectual con la finalidad de interpretar la realidad argentina y construir una identidad nacional. Podemos pensar, ¿no?, qué relación hay con el ensayo o con la literatura y la identidad nacional. Es decir, tenemos, por ejemplo, al Facundo como un libro que ha generado cierto sentido en torno a la identidad nacional, y también tenemos al Martín Fierro en su contracara, ¿no?, que habla del gaucho, de otra postura completamente distinta al que lo plantea Sarmiento. Entonces yo me pregunto si allí no hay una puja entre dos identidades nacionales posibles. ¿Cuál es la concepción que tiene del gaucho, por ejemplo, Lugones o Borges? ¿Es la misma? No, evidentemente no. Entonces eso también erige una posible identidad nacional. ¿Qué se les ocurre? ¿Cuál es la relación? Primero voy a ver si alguno de ustedes quiere hablar. Identidad nacional y literatura, ¿cuál sería la relación para ustedes? ¿Qué se les ocurre? Porque a través de la literatura se intenta representar la realidad, un espacio, puede ser geográfico, o tal vez como un cúmulo de ideas, y a partir de, bueno, ese es un ejercicio literario, intentar representar todo esto, y a partir de esto, en los lectores se va creando también como una idea común, y si se sigue reproduciendo, contribuye a la creación de un imaginario social. Bien, bien, me gustó la palabra imaginario. Bien. Sí, evidentemente, había un historiador norteamericano, de apellido White, que decía esto: la identidad, el imaginario es narración. Y ahora yo lo llevo al parte de la identidad. La identidad nacional es narración también, la identidad nacional es narrada. Y ahí está también lo que decía la compañera, relacionándolo, ¿no?, obviamente. La identidad nacional es narrada, por ende hay una relación muy cercana con la literatura, la narración, que también tiene una gran relación con la palabra nación, narración, digamos, ¿no? Entonces en este caso lo podemos pensar de esa forma. Pero bien, pasando en limpio, entonces decimos que la interpretación del ensayo es de lo más diversa, porque el lenguaje también es contingente a sí mismo, y que el ensayo debe contener, vamos para repasar, argumento, juicio, crítica
Y en este caso Res va a hablar de persuadir intelectualmente. Después de estos minutos de exposición, lo que voy a hacer con una semana de anticipación es presentar la consigna del trabajo práctico número 1, porque me parece el momento certero para justificar el porqué. Es decir, el porqué no lo cambié en realidad, porque desde Bilbao fue lo mismo, pero esta vez, en este caso, creo que estoy aún más seguro de que es lo correcto. La consigna del trabajo práctico número 1 consiste en realizar un ensayo con una temática libre. Y se entrega dentro de 3 semanas. Ahí les digo la fecha formal. 25. Creo que sí, a ver. O 24. Hoy es 11. Se entrega el 2 de mayo, martes 2 de mayo. Y claro, no hace falta que sea relacionado específicamente a los temas que yo hablo o yo estoy citando. No hace falta que el ensayo sea de Nietzsche, no hace falta, no se metan en algo que no les gusta. Yo entiendo que la facultad está plagado de lecturas, a veces aburridas, a veces obligatorias, lecturas densas, capaz no en contenido, pero sí en cantidad. Y lo importante es que ustedes también puedan tener la posibilidad de tener, vale la redundancia, una experiencia de escritura personal, porque al fin y al cabo esto es de lo que se trata el ensayo. Entonces pueden elegir la temática que ustedes quieran, porque claro, si ustedes dicen, bueno, voy a elegir una temática completamente desvinculada con lo que vimos, por más de que elijan una temática completamente distinta o disociada, el propio formato del ensayo va a obligar a que haya una reflexión. Se ha escrito desde lo más diverso, digamos, ¿no? Se han escrito de temáticas históricas, de múltiples cosas, y esto ha terminado siendo un objeto de estudio interesante, ¿sí? Me van a preguntar la extensión, ¿no? Yo diría que el mínimo, 3 carillas, digamos, aunque me parece que 3 carillas es muy poco, pero bueno. Hubo una sola persona que realmente escribió un ensayo de 1 carilla y media y fue bárbaro, que estaba reflexionando sobre una pérdida que tuvo, un ser querido, obviamente no le pregunté ni me dijo quién había sido, pero reflexionaba sobre la muerte de ese ser querido. Y me pidió bibliografía, me dijo, ¿qué puedo hacer para leer? Y entonces le recomendé bibliografía existencialista sobre el ser y el tiempo, y realmente escribió un ensayo poético y muy lindo sobre la muerte. Es más, sé que la temática es horrorosa, pero el dolor de la pérdida, la forma en que se expresa, fue bárbaro. Es más, lo he leído a otras personas fuera de la clase y decían, esto es muy bonito. Y a esto voy, cuando algo los sacude, los interpela, tomen eso, tomen esa vía, tomen algo que realmente los esté interpelando ahora. No tiene que ser una tragedia, puede ser algo también positivo, ¿se entiende? A lo que voy, y sintetizo con esto, tiene que ser algo que les interese efectivamente. Por eso hoy también vamos a trabajar con el texto, y capaz, no sé si la actividad ensayística la haremos en la clase que viene, eso no lo sé. Pero bueno, esa sería la consigna que se entregaría el primer martes de mayo. ¿Alguna consulta? Creo que es bastante simple, ¿no? Puede ser cualquier tema. Lo recomendaba no necesariamente para hacer bueno o para inspirarnos o para Sí, esa meternos un poco ahí. esa pregunta sí me la hacen. El tema es que, a ver, no podría decir que haría yo, pero sería mi forma de verlo, digamos.
Yo por eso también traía la actividad de ensayos, que si quieren la podemos hacer la clase que viene, que, insisto, son 3 ensayos que pueden leer y ver y capaz ahí eso los motiva así. No, Ah, bueno. Entonces, claro, a ver, este primer ensayo, por ejemplo, habla de la temática de la pandemia, digamos, ¿no? Que las consecuencias de la pandemia están latentes también. A ver, hay múltiples cosas. Bueno, deberías llevarlo por un lado que a vos aproximadamente te interesa. ¿Cómo sería? algún ensayo escrito que esté bueno, digamos, Ah, fíjense. ok. En ese plano. Ok. A ver.